Buenos días, Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos en esta mañana tan preciosa, una vez más a esta su casa, Centro Familiar de Alabanza. Y quiero invitarte, aún hay tiempo de que avises a las personas, a tus amigos, a tus familiares para que se conecten y puedan recibir esta hermosa palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Oremos, amado Dios, te damos toda la gloria, Padre, te damos toda la honra. Tú eres bueno, eres maravilloso, tú eres bendito y no hay nadie como tú. En esta mañana, Padre, me coloco en tus manos, Dios, para que me uses, Señor. Para que al sonido de mi voz, Padre Santo, yo le hablo a sus oídos y tú puedas hablarle a través del Espíritu Santo a sus corazones. Que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón y cumpla, Padre Celestial, la misión y el propósito para el cual tú la has enviado. Recibe toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora los invito a que vayamos en nuestras Biblias y busquemos en Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 al 11. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La vez anterior les estaba compartiendo acerca de un tema llamado Creados con propósito y les hablaba acerca de cómo descubrir nuestro propósito, que era necesario que nosotros viniéramos delante de Dios, que era la fuente, que entendiéramos que necesitábamos una comunión con Dios, que tuviéramos la disposición en nuestros corazones para poder recibir ese propósito y tuviéramos la fe y la valentía para llevarlo a cabo. Hoy en esta misma serie les quiero hablar acerca de otro subtema, por así llamarlo, y se llama Características de alguien que conoce su propósito. Y es un tema bastante importante para estos tiempos que estamos nosotros saliendo de la cuarentena. Tenemos que entender para qué fuimos creados. Dios mío, ¿para qué fui creado? Y cuando lo entendamos, entonces debemos tener la capacidad de poder determinar si estamos o no caminando en el propósito de Dios. No en nuestro propósito, sino en el propósito de Dios. En primer lugar, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que estamos caminando en el propósito de Dios? Una de las primeras señales que podemos nosotros determinar es cuando tenemos una comunión constante con Dios. Vean que no hablo simplemente de una comunión, hablo de una comunión constante con Dios. Para yo saber si estoy caminando en el propósito de Dios, tengo que mantenerme pegado a Dios, tengo que mantenerme comunicándome con Dios. De hecho, uno de los aspectos más importantes a la hora de comunicarse con Dios es la oración y la lectura de la palabra. Es muy común nosotros leer en los evangelios que Jesús oraba en todo tiempo. Jesús oraba en las noches, Jesús oraba antes de ir a hacer milagros, Jesús oraba después de ir a hacer milagros, Jesús oraba en medio de los milagros. Recordemos que cuando fueron multiplicados los panes y los peces, Jesús oró al Padre. Él dijo que Él presentó, que Él tomó lo que tenía en sus manos y lo presentó al Padre, dio gracias y luego lo repartió a las personas. Y en ese instante en el cual Él se comunicó con el Dios Padre, fue donde Dios multiplicó los panes y los peces. Quiere decir que aún en medio del milagro, Él estaba orando. Cuando Él terminaba muchas veces de hacer milagros, Él iba a orar. Y antes de hacer los milagros, Jesús estaba orando. Jesús nos enseñó a nosotros que hay una importancia tremenda en la oración. La oración me demuestra a mí que yo me estoy comunicando con la persona que me está dirigiendo a mí y le estoy preguntando, ¿qué quieres que haga el día de hoy? No me basta solamente con haber orado ayer, con haber orado hace 2 días, no. Eso no es solamente lo necesario. Lo necesario es que yo tenga una vida constante de comunión con Dios. Cada día tener la oportunidad de ir delante del Padre. Es bueno que cada mañana que nos levantemos pongamos ese día en las manos de Dios y decirle, Dios, todas las acciones que voy a tener hoy, yo las pongo en tus manos. Si algo no viene de ti, si algo no es lo que tú quieres para mi vida, por favor, de alguna manera, hazme entender que no es lo que tú quieres para yo poder abortar esa actitud, para yo poder abortar eso que pienso hacer. Si hay algo que estoy pensando que no es lo correcto, por favor, quítalo de mi mente. Otra cosa también, durante el día, si ya viste que durante el día estás haciendo algo, que a pesar de haber puesto en la mañana las cosas en las manos de Dios, tú sientes que a mitad del día estás obrando en contra de lo que Dios quiere para ti, es súper buen momento para que tú vengas delante de Dios y le digas, Dios mío, estoy haciendo lo que no es debido, por favor, ayúdame a corregir el camino. Porque la Biblia dice que Dios endereza los pasos del hombre justo.
¿Pero por qué los endereza? Porque el hombre justo está puesto en sus manos. Y al terminar el día, también es bueno que oremos para agradecer a Dios por todas las cosas maravillosas que está haciendo en nuestra vida. Que meditemos en lo que hemos estado haciendo, qué es lo bueno y qué es lo malo que hicimos. Y decirle, Dios mío, por lo malo que he hecho te pido perdón. Por lo bueno te doy gracias, Padre, y ayúdame a descansar hasta el día de mañana. Otro aspecto muy importante era escudriñar las Escrituras. Jesús escudriñaba las Escrituras. Ahora, si Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el mismo Dios, es el mismo Dios, cuando se tomó su forma de hombre, escudriñó las Escrituras, las leía, ¿por qué nosotros pensamos que podemos vivir la vida sin estudiar la palabra de Dios? Si la palabra es clara cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El motivo por el cual muchas veces estamos viviendo en esclavitud. Y quizás no una esclavitud física de que estamos presos en una cárcel o que le estamos sirviendo a alguien literalmente como tal, una persona. Pero estamos viendo esclavos del pecado, estamos viendo esclavos de nosotros mismos, esclavos de nuestras malas decisiones. Pero todo eso, ¿por qué? Porque no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante algo, y es que cuando Jesús confrontó a los fariseos, los confrontó con la palabra. ¿Por qué los confrontó con la palabra? Porque los fariseos conocían la palabra, pero Jesús les enseñó a ellos no solo a conocer la palabra, lo que leían literalmente, sino que hay la palabra de Dios, el Espíritu Santo te muestra algo que va mucho más profundo que eso. Y eso no se aprende simplemente leyendo, eso se aprende a través de una vida de oración y que el Espíritu Santo que está en ti te revele qué es lo que dice la palabra de Dios para ti. Hubo otro personaje que nuestro Dios lo puso en cintura a través de la palabra y fue a Satanás. Satanás sabía la Biblia. Muchas veces el diablo conoce la Biblia más que nosotros mismos. Pero tenemos que entender algo, que la palabra de Dios en la boca de Satanás no tiene ningún tipo de poder, pero la palabra de Dios en la boca de un hombre de Dios tiene un poder que hace huir al mismo diablo. Al final Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y él se fue. ¿Pero por qué le hizo caso? ¿Solo porque era Jesús? No, porque Dios le mostró que él tenía un respaldo de autoridad a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto y que él salió en el poder del Espíritu. ¿Y en qué se basó él para soportar la tentación, para resistirla? En la palabra de Dios. En segundo lugar, hay algo muy importante también que nos hace a nosotros entender que estamos caminando en el propósito de Dios, y es el hecho de someternos a la autoridad de Dios. Sí, hermano, someternos a la autoridad de Dios. Todo aquel que camina en el propósito de Dios tiene que entender algo, que quien lo dirige a él es Dios. Cuando caminamos en el propósito de Dios, no me dirigen mis deseos, no me dirigen mis placeres, no me dirige mi papá, mi mamá, mi jefe, mi pareja, mis hijos, nadie, mis amigos tampoco. ¿Quién me dirige a mí en ese sentido? A mí me está dirigiendo solamente mi Dios. Así que una de las características principales, para yo determinar, para yo saber si realmente estoy caminando en el propósito de Dios, es que me someto a la autoridad de Dios. Por eso los invito a que busquemos en Juan 6:38. Juan 6:38. Y dice, aquí está hablando Jesús, y él está diciendo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y se lo repito una vez más, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué nos está diciendo ahí nuestro amado Jesús? Nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para quien nos envió. Ahora, ¿sabemos nosotros quién nos envió realmente? Jesús, el Hijo de Dios, bajó del cielo. Dice, yo he descendido del cielo. ¿Quién de nosotros ha descendido del cielo? Ninguno. Pero Jesús, el Hijo de Dios, con todo el poder, con toda la autoridad, 100% hombre, pero 100% Dios, descendió del cielo y fue tan humilde, una actitud tan humilde que dijo, yo he descendido del cielo, pero no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermano, si Jesús fue capaz de decir y humillarse y decir, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decir, yo no voy a hacer tu voluntad, Dios, yo quiero hacer la mía? Y me dirán, pero hermano, yo no he dicho nunca a Dios que yo no quiero hacer su voluntad. No lo has dicho, pero lo has manifestado. ¿Y cómo lo has manifestado? Con tus actitudes, con tus pensamientos, con tus sentimientos. O una pregunta, ¿estamos predicando la palabra de Dios? Si tu respuesta es sí, gloria a Dios. Si tu respuesta es no, entonces ¿la voluntad de quién estás haciendo? ¿Ah? ¿Has entregado tu vida a Cristo? No, yo no se la he entregado. Ok, entonces ¿la voluntad de quién estás haciendo? Cada vez que llega un mal pensamiento a tu mente, ¿lo haces? Entonces ¿la voluntad de quién estás haciendo? Si estás viendo, con tus palabras no le estás diciendo a Dios, yo no quiero hacer tu voluntad.
quiero hacer la mía. No, con tus palabras no. Pero, ¿qué dicen tus hechos? Como dicen por ahí, un hecho habla más que 1000 palabras. Y es verdad. ¿Qué es lo que están hablando nuestras actuaciones? ¿Qué es lo que están hablando nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos delante de Dios? ¿Le estamos diciendo, Dios, vivo para ti? ¿O le estamos diciendo, Dios, vivo para mí mismo? Es hora de que nosotros pensemos y meditemos ya en todas estas cosas. No podemos salir de esta cuarentena siendo los mismos, hermanos. Dios ha dispuesto todo este tiempo para que nosotros aprendamos acerca de Él, para que nosotros conozcamos acerca de Él, para que meditemos en nuestras acciones, para que miremos qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Pero lo principal, para que entreguemos nuestras vidas a Él. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad está basada solamente en la autoridad que Dios nos da. Y no hay autoridad en nosotros a menos que nosotros nos sometamos a la autoridad. Quiero que busquemos ahí mismo en Juan, capítulo 5, versículo 30. Juan 5, 30. Y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, la voluntad del Padre. O sea, maravilloso. Él está diciendo, Jesús está diciendo que Él no hacía nada por sí mismo. Nosotros vemos la Escritura y decimos, Jesús tomó y multiplicó los panes, calmó la tempestad, resistió a Satanás, multiplicó los peces. Jesús sanó enfermos, levantó muertos. Jesús hizo cantidad de milagros. Si fuéramos nosotros diríamos, oh sí, yo soy el más, yo multipliqué los panes, yo hice este milagro, yo hice lo otro. Pero el Hijo de Dios está diciendo, hey, escúchenme, es que yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que yo hago, todo lo que yo oigo y lo que yo juzgo, lo juzgo según la voluntad del Padre. Podríamos decir ahí, según la voluntad del que me envió. Y nosotros nos estamos creyendo la última Coca-Cola en el desierto. Dios nos usa para orar por una persona y que la persona sea sana y nosotros fuimos los que oramos y la sanábamos nosotros. Olvídate de eso. Tú sin Dios no tienes ningún poder. Tú sin Dios no tienes ninguna autoridad. Hay que entender algo y tenerlo claro. Somos vasijas. Somos instrumentos en las manos de Dios. Lo que Dios quiere hacer con nosotros, gloria a Dios. Pero entiende que nada de lo que tú haces en Dios lo haces por tu propia fuerza. La Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando nosotros entramos en ese espíritu de orgullo, estamos convirtiéndonos en hijos de desobediencia, en hijos de Satanás. Recordemos que el diablo por orgullo fue lanzado, porque él pensó que lo hermoso, todo lo esplendoroso que era él, y quería ser como Dios, se llenó de orgullo. ¿Y qué ha querido sembrar en el corazón del hombre de Satanás todo este tiempo? Orgullo. Por orgullo, nosotros hoy en día decimos que no necesitamos orar. Por orgullo decimos que no necesitamos leer la palabra de Dios. Por orgullo yo no necesito ir a una iglesia. ¿Por qué ir a una iglesia? Si yo mismo puedo leer la palabra y Dios puede hacer a través de mí. Pero la Biblia dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice Dios a través de su palabra. Entonces, tenemos que tener claridad sobre eso. Nosotros solo tenemos autoridad cuando la recibimos de parte de Dios. Y no vamos a recibir autoridad de parte de Dios a menos que nos sometamos a la autoridad de Dios. Un ejemplo claro. Digamos que alguno de nosotros tiene un hijo. Y manda a su hijo donde un amigo y le dice al hijo, mira, dile por favor a Perencito que yo mandé a decir que te entregue 100,000 pesos. Tu hijo va y llega donde tu amigo y le dice, mi papá me dijo que me dieras 100,000 pesos. Muy posiblemente, si tú eres un niño, el amigo va a llamar a tu papá y va a decirle, ¿es verdad que tú le dijiste a tu hijo que viniera por 100,000 pesos? ¿Cierto? Entonces viene él y dice, sí, yo le dije, él viene y se los entrega. ¿Pero por qué se los entregó? ¿Creen ustedes que se los entregó porque el niño se los pidió o porque él se cercioró y verificó que el padre haya mandado al hijo a buscar ese dinero? Así somos nosotros. Tenemos que tener claro eso. Nosotros somos los hijos y Dios es el Padre. Tú puedes orar para que alguien sea sano, pero si tú no estás sometido a la voluntad y la autoridad de Dios, cuando llamen a ese teléfono y le preguntan, Dios, ¿tú mandaste a que sanaran a esa persona a través de esta persona? ¿De este hermano? No, yo no mandé eso. Ok, entonces no será sano. Porque no nos equivoquemos. Los demonios no huyen por nuestro nombre. Las enfermedades no huyen por nuestro nombre. Los malos espíritus no huyen por nuestro nombre. Entendamos algo. La Biblia dice que ellos huyen en el nombre de Jesucristo. Cuando lo estamos leyendo en Filipenses decía
que toda autoridad le fue dada a Jesús a causa de lo que él hizo, de humillarse. Toda autoridad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que en su nombre y a su nombre, ante su nombre, toda rodilla se doble. En ningún momento dijeron ahí, para que ante la rodilla de Cristian se doblen los demonios. Quiere decir que yo puedo orar 3 horas por una persona para que un demonio salga, para que sea sana una enfermedad, para que reciba el Espíritu Santo. Pero si yo no fui mandado por Dios y si yo no estoy sometido a la autoridad de Dios, si yo no estoy caminando en obediencia delante de Dios, eso jamás pasará. Olvidémonos de eso. Por eso es que muchas veces Dios nos ha usado a nosotros y nos creemos la última maravilla y luego vamos a orar por otra persona y no es sana. ¿Por qué? Porque el orgullo, porque la hipocresía en nuestro corazón impide que Dios pueda actuar a través de nosotros. En tercer lugar, hemos visto que las características de alguien que conoce su propósito es que mantiene una comunión constante con Dios, que se somete a la autoridad de Dios. En tercer lugar, tiene establecidas sus prioridades. Wow, esto es algo que cuando Dios me lo estaba mostrando y enseñando me llamó mucho la atención. Muchas veces decimos, yo estoy caminando en el propósito de Dios. Y cuando realizamos nuestras prioridades son todo menos lo de Dios. Y si hay algo de Dios en nuestra lista de prioridades, está al final. Siempre estamos pensando qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que yo deseo, cuál es el pensamiento, el plan que yo tengo para esta o Y situación. Y eso no es así. Cuando nosotros tenemos nuestras prioridades establecidas, jamás vamos a preferir agradar a los hombres antes que a Dios. Hay una ocasión en la cual Jesús estaba enseñando y llegó su familia, su mamá y sus hermanos, dice la Biblia. Lo pueden ustedes buscar cuando tengan tiempo ahí en Marcos 3, 31 al 35. Y dice que él estaba predicando y haciendo milagros. Dios lo estaba usando para hacer milagros a Jesús. Y vino su madre y su familia y le dijo que estaban como locos, que venga, que no hiciera eso. Y vinieron a unos discípulos y le dijeron, Jesús, te busca tu madre y tu padre. Y él dijo, mi madre y mi padre. No, mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Eso es tener las prioridades completamente claras. Dice, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Cuando hablo de prioridades, entonces, y en este sentido, es muy necesario que nosotros enfoquemos nuestras prioridades y tengamos en cuenta de quién nos estamos rodeando. Ahora, aclaro, no estoy diciendo que no le vamos a hablar a las personas como tal, no, pero no podemos dejar que esas personas vengan a opinar sobre nuestra vida y sobre nuestro propósito cuando ellos no tienen ni la más mínima idea de cuál es nuestro plan y propósito en Dios. Fuimos llamados a agradar a Dios y no a agradar a los hombres. En Gálatas 1:10, quiero que lo busquemos ahí un momentico. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Quedó claro? Ahí lo está diciendo claramente. Si tú lo que estás buscando es agradar a los hombres y no agradar a Dios, tú puedes decir lo que tú quieras. Yo puedo decir lo que yo quiera, pero si yo estoy buscando agradar a los hombres antes que a Dios, yo no soy siervo de Cristo. Yo soy siervo de los hombres. ¿Por quién estoy buscando yo agradar? A los hombres. ¿Cuántas veces una persona, un amigo, un familiar nos ha hecho a nosotros desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Qué nos da a entender eso? Que yo no estoy sirviéndole a Dios, que yo estoy sirviéndole al qué dirán. ¿Se imaginan ustedes si Jesús hubiese sucumbido ante el qué dirán de las personas? ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera sucumbido ante el qué dirán de las personas? Jamás hubiera cumplido su propósito. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que su propósito en Dios no lo negocia con nada ni por nada. Recuerdo aquella vez que vino Pedro y le dijo a Jesús, cuando ya Jesús anunció su muerte, le dijo, maestro, no vayas a morir. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Uno diría, wow, a Pedro. ¿Cómo es posible que Jesús le diga a Pedro, apártate de mí, Satanás? Pero hay que tener claro algo. Jesús identificó que no era Pedro quien estaba hablando. Él no dijo, apártate de mí, Pedro. Él dijo, apártate de mí, Satanás. Él estaba hablándole a aquello que estaba gobernando la vida de Pedro en ese momento. Y Pedro era un discípulo de Dios. Muchas veces vas a encontrar gente de la misma congregación, gente dentro de la misma iglesia, que te va a estar influyendo para que tú dejes de cumplir el propósito. Porque tenemos que entender que aún dentro del mismo rebaño de Dios hay lobos disfrazados de ovejas. El diablo es astuto, él es una serpiente.
Ahora, no estoy diciendo que tenemos que desconfiar de todos los hermanos, pero si mantenemos una comunión constante con Dios, Dios nos advertirá cuando algo es de Él y cuando algo no es de Él. Así parezca de Él, si no es de Él, el Espíritu Santo nos alertará a nosotros de todas esas cosas. Y a través de todo eso, tenemos que entender que ahí también Pablo decía que todo lo tenía por basura. Eso lo decía Pablo en Filipenses 3 del 7 al 8. Lo podemos buscar un momentico ahí también. Filipenses 3 del 7 al 8. Y dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es hora de que nosotros ya de una vez por todas empecemos a establecer la lista de prioridades y que todo lo que no sea de Dios, todo lo que no sea de acuerdo al propósito, lo tengamos por basura. Cuando lo tenemos por basura, jamás le daremos la importancia a esas cosas, porque la Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si mi tesoro es Cristo, mis prioridades tienen que ser Cristo. Pero si mi tesoro no es Cristo, si mi tesoro son las cosas del mundo, si mi tesoro son las cosas de la carne, entonces allí estará mi corazón. Jamás podré cumplir mi propósito en Dios si yo no cumplo lo que Dios me está a mí mandando a hacer. Hay algo bien importante cuando nosotros vamos a Isaías 43, 21, en adelante, Dios empieza a hablar sobre eso. Y Dios le dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El hecho de hablar de que sus alabanzas publicará, dice de hacerlas públicas. Nosotros queremos hacer la obra de Dios en secreto. ¿Cómo hacemos la obra de Dios en secreto? ¿Acaso Jesús se escondía para hacer la obra de Dios? No. Jesús se ponía allí y publicaba todas las cosas que el Padre les daba que publicaba. Ahora, y dice ahí que Israel, en vez de hacer eso, lo que hizo fue apartarse de Dios. Dice que se cansaron de Dios, se apartaron de Él y le dieron la espalda. Y luego Dios le dice al pueblo de Israel, les dice, oigan, por ustedes haberse apartado de mí, por ustedes haberme despreciado, entonces yo ahora los entregaré para que sean humillados y para que sean destruidos. No porque Dios quería que ellos fueran destruidos. Es que Dios no puede salvar, Dios no puede acolitar y alcahuetear a alguien que está viviendo en contra de su voluntad. Dios no va a bendecir a alguien que está caminando fuera del propósito que Él tiene para ellos. Dios jamás va a hacer eso. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque si Él lo hiciera y siguieran haciendo, si Él lo sigue bendiciendo y siguen haciendo lo malo, jamás dejarán de hacer lo malo. Cuando Dios nos dice a nosotros que debemos buscarlo, adorarlo, publicar sus alabanzas, créanme, el que no conoce a Cristo, yo le digo hoy, mira, tú no fuiste creado para estar viviendo para el mundo. Nosotros no fuimos creados para trabajar en una oficina de lunes a viernes y los fines de semana ir a rumbear, los fines de semana estar con nuestros amigos, ir a la playa. Y no, de eso no se trata. No se trata de eso. Y ir un dominguito y sí a la iglesia, otro dominguito no. Y creemos que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Estamos equivocados totalmente. Ese no es el plan de Dios para ti. Y si tú crees que estás caminando en el propósito de Dios para ti, en esa condición, estamos equivocados. Ahora, le hablo al cristiano, al que está sentado en la iglesia, domingo tras domingo, calentando una silla, pero no toma la determinación de servir a Dios. Creemos nosotros que Dios nos llamó, que Dios nos salvó, que Dios nos dio salvación, nos limpió, para que estemos en una silla de una iglesia allí, domingo tras domingo, pero solamente recibiendo y recibiendo y recibiendo. ¿En qué momento es que vamos a dar nosotros de parte de Dios? ¿Ah? ¿En qué momento es que vamos a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido? ¿En qué momento vas a expresar el amor de Dios como Dios expresó su amor en ti? Basta ya. Ya es tiempo de que eso se acabe. Nosotros estamos llamados a dar de Dios. No estamos llamados a calentar una silla. Créanme que si lo que venimos aquí todos los domingos a recibir, no estamos haciendo absolutamente nada para Dios. ¿Qué tal que nosotros vengamos y compremos un televisor? Compramos el televisor porque tenemos ganas de ver televisión. Lo instalamos en la casa, lo enchufamos al tomacorriente, tiene todo lo necesario, todos los componentes para funcionar. Vamos a prender el televisor y no funciona. Nosotros lo primero que hacemos es revisar el manual, miramos, no, pero si está todo lo hice como está, todo lo puse como debería estar y el televisor no prende. ¿Qué hago yo? Yo llamo a soporte técnico donde compré el televisor y le digo, por favor, vengan por este televisor porque la verdad es que el televisor no está funcionando. El soporte técnico coge, viene por el televisor, lo revisa, le hace los arreglos, y te devuelve el televisor. Y vuelve y lo enchufa y tú con la expectativa de que este televisor va a funcionar. Nuevamente, lo enchufas y nada que funcione el televisor. Tú dices, mira, ¿sabes qué? Ahí les envió su televisor. Y van a decir, no te lo vamos a arreglar, tú vas a decir, no, yo no quiero que me lo arregle, yo quiero que me lo cambies.
¿Qué estás haciendo con el televisor en ese momento? Lo estás desechando. Así es Dios con nosotros. No es que Dios tenga el afán de desecharte, pero si no estás cumpliendo el plan, si no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó, ¿qué hacemos nosotros en la tierra? Y suena duro, pero la Biblia dice que todo aquel que no da fruto es cortado y echado a un lado, se seca y echado al fuego. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que hace que lo corten? El no dar fruto. Si nosotros no estamos cumpliendo el propósito, Dios puede cortarnos de este mundo, literalmente. No es una amenaza, es una realidad descrita en la Biblia. Es una realidad que está completamente descrita en la Biblia. Pero yo te digo algo, aquel que estamos hablando del ejemplo del televisor, él lo que está pagando es por un televisor. Él va a seguir insistiendo hasta que reciba un televisor que le dé la señal, que encienda y le dé la señal. Asimismo, el propósito que Dios tiene de predicar su palabra se va a cumplir, con o sin nosotros, pero se va a cumplir. Pero nosotros no tenemos una estancia eterna en esta tierra. Tenemos que tenerlo claro. Y si no estamos cumpliendo el propósito, entonces no hay motivo para que Dios nos mantenga a nosotros en esta tierra. Quiere decir que si estamos vivos ahora, es por la pura misericordia de Dios. Todo aquel que no ha estado haciendo el propósito de Dios, ha estado viviendo por misericordia de Dios. Todo aquel debe darle gracias. Todos vivimos por la misericordia de Dios, todos por el amor y la misericordia de Dios, pero hay una gracia especial que Dios está teniendo con aquellos que no están en el propósito. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo aquello para lo cual fueron enviados. No estamos cumpliendo para lo que fuimos enviados. Ahora, cuando nosotros caminamos en el propósito, vivimos en fe, vivimos sin temor. Las tormentas no nos intimidan. Recordemos que cuando Jesús estaba en las tormentas, en una de las tormentas él estaba dormido. En otra de las tormentas él caminó sobre el mar. ¿Qué quería decir eso? Él no le tenía miedo a las tormentas. Pablo, cuando estaba yendo a comparecer ante Roma, dice que una tormenta llamada Euroclidón vino y destrozó todo el barco. Y él les dijo, tengan ánimo. ¿Por qué alguien que estaba supuesto a tener temor tenía ánimo? Porque él confiaba en que tenía un propósito para cumplir delante de Dios antes de morir. Eso es muy importante. Y ahora, la muerte tampoco los intimida. Jesús anunció su muerte y él dijo, yo voy a morir, a esto vine. Porque él con su muerte venía a traer libertad a todas las personas. Entonces tenemos que aprender nosotros a morir espiritualmente. Muramos al yo. Cuando nosotros morimos a nuestros placeres, cuando morimos ante lo que nosotros queremos, empezamos a vivir para Cristo. Y entonces nosotros con nuestra vida glorificamos a Dios, pero con nuestra muerte también lo glorificamos. Ya es tiempo de que dejemos de estar pensando en satisfacer nuestros deseos. Ya es tiempo de que digan, es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro. No, hay que morir ante Dios. Morimos a la carne, morimos al yo, para que entonces el propósito de Dios pueda cumplirse en nuestra vida y podamos ir y ser imparables. ¿Quién es alguien imparable? Alguien que no importa lo que pase, esté dispuesto a cumplir aquello para lo cual fue enviado. ¿Y quién lo envió? Dios. Así que, hermanos, en este momento, le doy gracias a Dios por la palabra que nos ha podido compartir en esta mañana. Espero Dios haya tocado sus corazones y los siga tocando aún después de esta palabra, que sigan meditando en esa palabra y Dios pueda seguir hablándole a sus corazones y mostrándoles cuál es su propósito y ustedes puedan darse cuenta, analizando estos puntos, si estamos caminando o no en el propósito de Dios. Primer punto, tenemos una comunión constante con Dios. Segundo, nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios. Tercero, tenemos establecidas nuestras prioridades claramente delante de Dios. Y segundo, ¿estamos viviendo en fe o estamos viviendo en temor? Déjenme orar por ustedes, déjenme expresarles a ustedes el sentimiento de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere que vivamos para Él y que aún nuestra vida o nuestra muerte lo glorifique a Él. Amado Dios que estás en los cielos, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Tú eres maravilloso, tú eres bueno, Señor, y tú eres excelso. Recibimos, Padre Santo, esta palabra en nuestros corazones, Señor, con agrado, maravilloso Dios. Espíritu Santo, por favor, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Cada persona que está escuchando, Padre Celestial, este mensaje, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se meta en sus corazones, Padre Santo, que ellos abran la puerta, que Él entre allí, Padre Santo, con tu permiso, Señor, y que ellos puedan ser transformados, cambiados por tu palabra, Señor. Muéstrales, Padre Santo, a cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor, así como lo hiciste conmigo, tu propósito, Padre Celestial, que ellos puedan caminar en ese propósito, Señor, que podamos ser útiles y funcionales en la obra de Dios, Señor, y que ayudemos a que tu reino sea establecido, Padre, en todo el mundo, Señor. Cada granito cuenta, Padre Celestial. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.